momentos el país le queda a deber a la sociedad. Y yo me atrevería a decir que estos 100 años son 100 años de la gran epopeya educativa, al lado de una serie de logros de gran relevancia, se viven las enormes carencias. Y es importante señalar y recordar que en nuestro país millones de mexicanas y mexicanos se encuentran al margen de las letras. Quisiera ilustrar con un dato dramático. 4,5 millones de mexicanas y mexicanos están al margen de las letras y 32 millones de ciudadanos mexicanos se encuentran en condiciones de rezago educativo. Y regularmente recuerdo que estos 4,5 millones de mexicanos no solamente están lejos de la lectura de Octavio Paz o de Carlos Fuentes, están lejos de poder leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil, el Código Penal. Y son condiciones en las que los mexicanos y las mexicanas viven una situación de indefensión social. Durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, y teniendo como secretario de Educación Pública a José Manuel Puig Casaurang, se funda la educación secundaria, los talleres técnicos y las escuelas rurales como instrumento de unificación de la población. Se educa y capacita a los mexicanos para integrarse al desarrollo económico que el país exigía. Un personaje central, impulsor en la educación y la cultura, es Jaime Torres Bodet, diplomático, escritor y 2 veces secretario de Educación Pública, en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho de 1943 a 1946 y con Adolfo López Mateos de 1958 a 1964. Él va a conseguir que se reforme la Constitución al término de la educación nacionalista, pero basada también en el respeto a los demás países de la humanidad, como está hoy el artículo 3º. Y en esta primera etapa de su existencia se va a preocupar fundamentalmente por lo que él llama la capacitación profesional del magisterio. Es el primer secretario que se preocupa directamente ya por el elemento activo de la educación en México, que son los maestros, que sin ellos no habría educación. Durante su segunda gestión, Jaime Torres Bodet puso en marcha el Plan para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria, instaló los primeros 30 centros de capacitación para el trabajo industrial y fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Jaime Torres Bodet hace quizás la gran hazaña educativa mexicana y que fue ejemplo a nivel mundial. El Programa Nacional de Libro de Texto Gratuito, que esto es indudablemente un punto importantísimo, un avance, porque él pensaba, y creo que con mucha razón, que hay familias mexicanas, muchísimas, en donde quizás los únicos libros que puedan estar son los libros que amorosamente el propio país, la propia nación, le regala a sus hijos y a sus hijas. La expansión que alcanzó el sistema educativo nacional fue impresionante. En relación con la enseñanza primaria, el aumento de la matrícula fue de 2 millones en 1940 a 9 millones para 1970. La inscripción en escuelas secundarias creció de 30,000 alumnos a 1 millón en el mismo periodo. A partir de la década de los 70, el Instituto Politécnico Nacional se encontraba en una etapa de crecimiento en la enseñanza a nivel medio superior, superior y posgrado. Al mismo tiempo surgían otras oportunidades de educación. Se creó, la Universidad Autónoma Metropolitana, se crearon los colegios de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, se le dio un gran impulso a la educación científica y tecnológica, a la educación agropecuaria. Se creó también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una institución fundamental. Se crearon centros especializados de investigación, que también la investigación no había merecido la atención suficiente. Un acierto en la educación pública que ha marcado un antes y un después en la vida de un gran número de mexicanos mayores de 15 años sin educación básica o en situación de rezago,
es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, organismo descentralizado de la SEP creado en 1981. El INEA es un sistema abierto que cubre educación primaria, secundaria y capacitación para el trabajo. Otro gran logro fue el establecimiento del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, que desde su origen tiene la misión de impartir educación básica de calidad a niñas, niños y adolescentes en localidades marginadas. En la última década del siglo XX, con la modernización educativa, la innovación en las prácticas docentes y la obligatoriedad de la educación básica, el país logró adaptarse a un mundo más dinámico e inmerso en el comercio y la globalización. A partir de los 90 se vive una expansión progresiva, un crecimiento progresivo en todos los niveles de la educación en México. En el superior, sin lugar a dudas, pero también en los niveles básicos. Y a principios del 2000 se aprueba o se le da carácter obligatorio a la educación preescolar. La Constitución política señala que es un derecho de los mexicanos y las mexicanas el tener educación preescolar. Y esto es muy importante porque tiene que ver con reconocer de una manera esencial que la educación es un hecho continuado a lo largo de la vida. Es un hecho que no empieza a los 6 años, sino que empieza mucho antes. Y de hecho, hoy tenemos claro que la educación empieza desde el momento del nacimiento. En este siglo XXI, México y el mundo se han tenido que adaptar a otros retos, como la pandemia por coronavirus. Sin embargo, la educación no se ha detenido. Se ha abierto paso con el apoyo de las nuevas tecnologías. La pandemia ha obligado a la humanidad a modificar lo que eran sus patrones de escolaridad, de enseñanza. Nos tuvimos que encerrar por necesidad durante muchos meses. De nuevo, fue una pérdida muy desigual, porque creo que quienes más sufrieron y sintieron el deterioro de su educación fueron las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas, que son los que tienen menos recursos económicos y tecnológicos. No cabe duda que la pandemia que vivimos en el 2020 y que se ha prolongado al 2021 representa un hecho crucial para la educación. Nos ha representado un escenario muy diferente al que teníamos. Me parece que es de los hechos que merecerán, con el paso de la historia, ser calificados como parteaguas en la historia educativa. Y si me lo permite, sería un parteaguas en la historia nacional y en la historia de la civilización. La pandemia nos ha modificado todo y pensar que no es un hecho que altera la educación sería tener los ojos en otro lugar. México no improvisó, ¿eh? México ya tenía una clarísima experiencia, porque en el año de 1967-68, cuando ocupó la Secretaría de Educación Pública, otro gran mexicano, también un distinguido literato, Agustín Yáñez, se creó el sistema de telesecundarias, que también fue un avance fundamental y que ninguna otra nación del mundo había realizado y que permitió llevar educación vía televisión a todos los lugares del país. Un gran logro de la Secretaría de Educación Pública para enfrentar la pandemia de COVID-19 ha sido el programa Aprende en Casa, que inició transmisiones en las televisoras públicas y privadas el 23 de marzo de 2020, llevando las clases de manera virtual a todos los hogares como medida emergente para garantizar la cobertura y culminación del ciclo escolar. La SEP y las televisoras públicas como el 11, Televisión Educativa y TV UNAM unieron esfuerzos para crear y desarrollar un sistema sin precedente, una plataforma de profesores, conductores, pedagogos, guionistas, realizadores, productores y técnicos encargados de elaborar y dar forma a los contenidos educativos y transformarlos en clases televisivas para millones de niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas.
Yo fui testigo de los primeros pasos porque tuvimos la fortuna de que la Secretaría de Educación Pública nos hubiera invitado para colaborar con ellos en los cursos de historia de cuarto, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Nos tocó contribuir con la revisión de los guiones, con la creación, la elaboración de los guiones, con la supervisión de los programas mientras estaban grabando. Aprende en casa ha sido un buen esfuerzo que tendría que reconocerse y que valdría la pena renovar en la medida de lo posible y que hay que regresar a la vida presencial. La educación es un hecho que pone en contacto a las personas y esto es algo que me parece que deberemos seguir promoviendo. Sin duda el futuro de niños y jóvenes estará marcado por esta experiencia. Por supuesto el de los adultos también, o sea, somos todos una generación que estuvimos en la pandemia y que vivimos un antes y un después y que hemos visto cómo la sociedad y cómo el país se transforma. Estoy seguro que esta niñez y esta juventud guardará esta lección que es muy importante. Como maestro que soy también y que tengo la oportunidad ahora de dar clase en línea, como ha sucedido en todo el país, yo tengo la impresión de que el resultado lo veremos hasta dentro de algunos años. Va a ser imposible ahorita poder evaluar cómo los chicas, los chicos, los jóvenes que están estudiando la primaria, la secundaria, la prepa o hasta la educación profesional en línea, estamos ahorita en el calor del problema, quizás ya superándolo poco a poco, pero lo que aconteció en este año y medio, o quizás sean 2 años, el efecto educativo que dejó en quienes recibieron la educación en línea, lo vamos a poder valorar hasta dentro de, no sé, los de chicos de primaria cuando estén en profesional dentro de 10 años. Ahí veremos si no hubo huecos, si no hay agujeros, si no hay lagunas que cubrir. A 100 años de distancia, el sistema educativo hoy se conforma por 36.518.712 alumnos, más de 2 millones de maestros y 262.805 escuelas en todo el territorio nacional. Cifras que hablan de un largo trabajo de expansión. La Secretaría de Educación Pública históricamente ha mantenido un compromiso muy importante con todos los mexicanos y las mexicanas. Por eso es que me he permitido hablar de la epopeya educativa. Hay una epopeya que ha llevado las letras a millones de ciudadanas y ciudadanos, que ha llevado el conocimiento a muchas casas, que ha llevado las letras, que ha llevado los libros de texto. Por supuesto que creo profundamente en la Secretaría de Educación Pública. Creo que es una de las instituciones nobles de este país. ¿Creo que es perfecta? Claro que no es perfecta. Tenemos que mejorarla, tenemos que cuestionarla de una manera leal, de una manera fiel, de una manera positiva. Y eso buscamos hacer. La Secretaría de Educación Pública es una de las instituciones centrales en la construcción del México del siglo XX y lo sigue siendo en la construcción del México del siglo XXI. No podemos pensar en un país moderno, un país más equitativo, un país más justo, un país más incluyente, un país con una ciudadanía más activa, más participativa, un país con una niñez que conozca sus derechos, que conozca sus obligaciones, un país que sepa incluir al amplio mosaico cultural, al amplio mosaico étnico, al amplio mosaico religioso del que formamos parte las y los mexicanos, sin una Secretaría de Educación Pública fuerte y vigorosa. Yo creo que lo que hace falta es acabar también con la desigualdad que sigue habiendo en la oferta pública nacional, porque creo que sigue estando muy concentrada en las ciudades y en los centros con mayor población,
Siguen estando abandonadas o muy rezagadas las escuelas rurales. Hay muchísimas escuelas que no tienen infraestructura, que no tienen un aula adecuada, que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, desde luego que no tienen internet, pero también que no tienen maestro o maestra. ¿Cuál es la estrellita de la SEP? Bueno, hay una fundamental: escuela para todos. Que todos los niños y las niñas de México tienen la oportunidad, ahora sí, de ir a la escuela. Esto es un logro impresionante, ¿eh? Todavía hace algunos años no había escuela para todos. Ahora sí. Si de algo puede estar satisfecho el Estado mexicano es que puede darle escuela a todos. La básica, la elemental. Entiendo que hay problemas para la educación superior, pero poco a poco. Pero haberle dado posibilidad de educación primaria y secundaria a todos los niños y niñas de México, esa es una estrella mayúscula, ¿eh? Hoy, la Secretaría de Educación Pública sigue enfrentando retos. Ha aprendido a innovar, a tener como aliada la tecnología, a ser más inclusiva y continúa su misión para brindar una educación vigente, de mayor calidad, con miras a un futuro mejor. Principios, sin alianzas con personalismos que los degradan, sin transacciones de conveniencia personal que los corrompen. Solo los maestros pueden crear esta generación salvadora, esta generación realmente revolucionaria que ya no va a endiosar a los hombres, sino a exigir que se cumplan las leyes. Durante 100 años, la Secretaría de Educación Pública ha impulsado el acceso a la educación en la ciudad, el campo, la montaña, la sierra, la costa, en todos los rincones del país, desde el nivel preescolar hasta posgrado. Ha cambiado el destino de México y de los mexicanos, sembrando oportunidades de vida y crecimiento. O sea, no tenemos sectores que duden de la
del valor o de la eficacia de la educación. La educación, tenemos que recordar, es un hecho intrínsecamente emancipador. La educación nos emancipa de la ignorancia y nos emancipa de las subordinaciones o del sometimiento. La educación nos hace más libres, fácticamente e idealmente. La educación nos permite avanzar hacia adelante. La importancia de la educación es mayúscula, es quizás una de las prioridades fundamentales de cualquier Estado y lo ha sido desde épocas inmemoriales. Educar es un proceso natural que con el paso de los siglos y de los milenios inclusive, se convierte en una, pues no solamente necesidad, sino también en una obligación de toda sociedad de educar a sus miembros, a sus niñas, a sus niños, a sus adultos, inclusive hasta los adultos mayores. Educar es una necesidad natural, indispensable del ser humano, y esto hace que, repito, todo Estado dedique buena parte de su esfuerzo, tanto en recurso humano de maestros como en recurso financiero y de organización, para poder brindar este servicio básico que podría de alguna manera equipararse a los fundamentos esenciales de lo que debe dar un Estado. Una sociedad se refleja y se forma en gran medida en su educación. El sistema educativo nacional se ha forjado en la libertad y se ha plasmado en el mejoramiento de las condiciones de vida y en el desarrollo de competencias y capacidades intelectuales, artísticas, físicas y productivas de los mexicanos. No se podría entender al país sin su sistema educativo. El tema de la alfabetización, el tema de la escolarización de millones de mexicanos, son cuestiones que se presentan a lo largo de un centenario. No se trata de una evolución progresiva y siempre en desarrollo, sino es una progresión compleja, articulada a un país complejo, a un país que tiene claroscuros, a un país que tiene asimetrías. Así es la enseñanza en México, una enseñanza compleja, llena de claroscuros y que refleja de una manera muy importante las enormes asimetrías de este país. Los gobiernos del siglo XIX no acercaron la educación a los sectores más desprotegidos, a pesar de tener un enorme número de personas analfabetas y una población rural mayoritaria. En el Porfiriato, cuando la población fluctuaba entre 9 y 13 millones de habitantes, se desarrolló la escuela primaria, pero la educación fue básicamente para las clases media y alta, especialmente urbanas, mientras que la atención a la población rural y a la clase obrera era casi nula. Con el triunfo de la Revolución Mexicana, se impulsó una política de Estado en materia educativa. Así, el origen de la Secretaría de Educación Pública, la federalización y democratización de la educación son un legado de la Revolución en un país que en 1910 apenas superaba los 15 millones de mexicanos. Cuando estalló la Revolución, México era un país agrario, un país de campesinos, un país que vivía en el campo la mayoría de la población, con muy pocas ciudades pobladas de manera grande, y era un país analfabeta. Cerca del 83% de la sociedad mexicana en 1910 no sabía leer ni escribir, y en buena parte esto era por el rezago que había en materia educativa. No había escuelas, no había maestros, no había libros suficientes, de manera que la educación estaba concentrada en unas élites. Con la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de su tiempo, inició un proceso de transformación en materia educativa. En su artículo 3 se precisó la orientación de la educación. Era como un sueño para el México que estaba por despertar. Yo creo que el punto de partida es fundamental. En la discusión en el Congreso Constituyente de 1916-17,
la discusión más intensa, más polarizada, y quizá una de las más importantes tuvo que ver con el artículo 3. Ahí se dieron dos posturas distintas, la de el entonces todavía primer jefe que iba a convertirse en el presidente constitucional de la República, Venustiano Carranza, que había presentado un proyecto de constitución en donde hacía suyo el planteamiento de la Constitución de 1857, que defendía la libertad religiosa. La libertad religiosa lo que significaba es que había dos tipos de educación, una educación pública, que era laica, y una educación privada, que podía ser y era en muchos casos religiosa. En la Revolución Mexicana, quienes constituyeron la corriente triunfadora de la revolución consideraron que era necesario modificar esta situación y que no se podía permitir que el clero tuviera participación dentro de la enseñanza. El Estado asumió como una responsabilidad central el garantizar la educación laica, obligatoria y gratuita para toda la sociedad mexicana. Bienvenidas y bienvenidos.